Entonces vamos a continuar en esta noche. Tenemos a José Valdión, peruano, mi compatriota. Creo que lo conozco un buen tiempo, desde la época universitaria, cuando estaba estudiando ingeniería y el Señor lo llamó a cuidar vidas, así que dijo, no, los números no son para ti. Y se pasó a psicología, ¿no? Él es psicólogo, terapeuta familiar y también es director de Sendas en Perú, en Lima. Y nos va a hablar acerca de la depresión y cómo trabajar en ella dentro del marco de la iglesia y en nuestras vidas. Adelante, José. Bien, gracias Miriam, gracias por la invitación, gracias a los organizadores, a ti, Enrique, y a todo el equipo. Y efectivamente somos amigos, compañeros de muchas décadas ya, y estuvimos en la misma universidad. Gracias a Dios por ello. Muy bien, quiero entrar de lleno al tema. Quiero empezar diciendo que quienes somos consejeros o somos psicoterapeutas, tenemos que tener dos grandes teorías en nuestra cabeza si queremos ayudar a las personas. Una teoría es la etiología de la problemática, del síntoma, del problema que queremos atender. En este caso de la depresión. ¿Qué etiología, qué teoría tengo con respecto a cómo se origina la depresión? Y la otra teoría que tengo que también tener en mi mente es la teoría del cambio. Es decir, ¿qué tengo que hacer o qué herramientas, qué ciencia hay para producir el cambio allí, ¿no? Con respecto a lo primero, en cuanto a la etiología de la depresión, yo trabajo desde el modelo de la terapia familiar sistémica en general y de la terapia narrativa centrada en el amor de manera particular. Y nosotros entendemos que la depresión puede tener dos tipos de orígenes. Uno son las experiencias de pérdida y otros son las experiencias de necesidades psíquicas insatisfechas en las que hemos vivido. Por eso es que también desde ese modelo planteamos que hay dos tipos de depresión. La depresión coyuntural, que tiene que ver con una situación en especial. Perdí un trabajo, perdí un dinero, perdí una pareja, perdí un ser querido, una situación identificable en el presente. Esa experiencia de pérdida me lleva a la depresión. Esa es una experiencia de pérdida que marca un tipo de depresión llamado coyuntural. Pero hay otra depresión, la menos conocida, la que ni siquiera el DCM lo toma en cuenta y que la terapia sistémica está reclamando que lo pueda tomar en cuenta, que es la depresión estructural y que tiene que ver ya con la estructura de la personalidad y no tiene que ver con hechos del presente, con situaciones identificables. Es más, puede ser que una persona le vaya bien casi en todo, ¿no? Profesionalmente, económicamente, familiarmente, pero la persona siente vacío, soledad, desgano, desmotivación, está deprimido. Entonces, eso no tiene que ver con experiencia de pérdida, tiene que ver con necesidades psíquicas insatisfechas allí. Los seres humanos tenemos dignidad y tenemos necesidades. Las necesidades materiales son fáciles de identificar y relativamente también fácil de poder suplirlas, pero las necesidades psíquicas no las identificamos, no las conocemos y por eso también como padres no los satisfacemos. Y así como el cuerpo humano enferma cuando no se le satisface una necesidad física, también el alma enferma cuando no se le satisface una necesidad psíquica. Y la necesidad psíquica relacionada con la depresión tiene que ver con la necesidad de valoración. Todos, sin excepción, necesitamos sentirnos valorados allí, valorados. Y eso pasa porque papá, mamá me aprendan a aceptar a mí como soy. Lo opuesto a la aceptación es la crítica, la descalificación. Cuando un niño, un adolescente y aún un adulto vive en medio de la crítica, se va a deprimir allí. Ya, entonces eso es en cuanto a la etiología, digamos. Ahora, dependiendo del ciclo vital, la edad de la persona, pueden haber diferentes causas que lleven a una depresión. Por ejemplo, en un niño, las dos causas principales que lleva a la depresión es la deprivación afectiva en la que viva, es decir, no se siente amado por mamá y por papá, aunque lo amen, pero no se siente amado, no se percibe amado, o porque hay una conflictividad conyugal en la que viven.
Un adolescente se va a deprimir cuando vive en medio de la crítica o vive en medio de la sobreexigencia. Es muy sobreexigido. En Netflix hay una película que se llama Guía para la Familia Perfecta que ilustra claramente este tipo de depresión caracterizado por la sobreexigencia. Después, cuando ya este, mm, somos adultos, las dos causas pueden ser los, los duelos inexpresados y el estrés en el que vivamos. El duelo inexpresado tiene que ver con experiencias vividas que no lo hablo, que no lo verbalizo allí. La película La belleza inesperada con Will Smith es un gran ejemplo de una depresión de este tipo. Ya cuando es en la vejez, las dos causas principales son la soledad, el sentimiento de soledad y el sentimiento de inutilidad. Me gana el tiempo, quiero entrar un poco más a lo de la etiología allí. Y sobre todo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Yo he escrito un libro que se llama Cuando el vivir duele. Pueden visitar mi página web www.josevaldeon.com. Tengo 11 libros con su sinopsis ahí. Uno de ellos es La personalidad depresiva o Cuando el vivir duele. Y yo uso un acápite para trabajar eh, la depresión de un personaje. En la Biblia no disimula, no oculta, no esconde a los grandes líderes que se deprimieron, como el profeta Elías, como el rey David. Y en los Salmos, en el Salmo 77 habla de Asaf. Es una radiografía de lo que es la depresión. Nos mencionan los síntomas de una depresión, pero al mismo tiempo, y esto es lo lindo, y lo tengo descrito en el libro, cómo se enfrenta y cómo se supera allí. Y tiene que ver con algo que la ciencia ha venido descubriendo, pero que la Biblia hace más de 2000 años, que son los Salmos, ya lo tiene ahí mencionado, ¿no? Pueden leer, yo quiero resaltar, sé que estamos contra el tiempo y no podemos profundizar en el texto, pero en el Salmo 77, no, el profeta dice, después que describe su condición y todo, dice, me acordaré de las obras de Dios. Entonces, el primer elemento para enfrentar la depresión desde una perspectiva bíblica es recordar. El deprimido tiende a recordar todo lo negativo. Eso es lo típico del depresivo. Entonces, enfrentar eso para salir de eso es empezar a recordar, ¿no? Los buenos momentos, recordar la obra de Dios, las bendiciones de Dios allí. Lo segundo que dice el salmista es meditaré allí, meditaré, lo cual habla del que podamos reflexionar, porque otra vez el depresivo está centrado en todo lo que es negativo. Selecciona y filtra lo negativo. Entonces, el salmista nos enseña, y lo enseña la ciencia también, que no debemos o que debemos aprender a reformular las cosas negativas en términos positivos. Porque finalmente la ciencia, el modelo que yo trabajo, por lo menos en terapia narrativa, parte de que el ser humano, el trauma, y hemos hablado y se ha hablado un poco del trauma, o bastante del trauma acá, el trauma no es un evento específico. Y esto lo dice Peter Levine. No es un evento, o sea, el accidente, la violación, exactamente eso no es el trauma ni es lo que lo produce. Es la soledad vivida ante la ausencia de una presencia empática, es eso finalmente lo que genera un trauma. Y desde otra perspectiva dice que nosotros no sufrimos por lo que nos pasa, nosotros sufrimos por lo que nos contamos con respecto a lo que nos pasa. Entonces el depresivo se cuenta cosas negativas con lo que le ha pasado. Si el depresivo reflexiona, nosotros usamos la palabra reformula, ¿no? Y piensa de otra manera, entonces empieza su sanidad allí. Y algo más dice el salmista, ¿no? Dice, hablaré, dice. Entonces, además de recordar, además de reflexionar, se trata también de verbalizar. Es importante el verbal. Esto la programación neurolingüística lo trabaja y lo enfatiza mucho, ¿no? El aprender a verbalizar. Nuestro cerebro
discierne algo que es mentira o que es verdad. Nuestro cerebro lo acepta y lo cree y nos condiciona a vivir con respecto a esas narrativas, a esos pensamientos, a eso que hablamos, que pronunciamos. Si yo todo el tiempo estoy diciendo que no puedo, que soy inútil, mi cerebro lo acepta y hace y que me condicione a desarrollar conductas de no poder y conductas de inutilidad allí. Entonces, si yo verbalizo lo positivo, si yo verbalizo el poder de Dios que está conmigo, ¿no? La gracia de Dios que está conmigo, aunque yo no lo sienta, porque en un momento de presión yo no lo puedo sentir, pero sí lo puedo decir, lo puedo verbalizar, y poco a poco de esa manera puedo ir saliendo del cuadro depresivo en que yo me pueda encontrar. Quiero terminar diciendo que yo he escuchado en algunos hermanos que no debemos, un cristiano nunca debe deprimirse. No, eso no es correcto. El cristiano se puede deprimir. Lo correcto es que no viva en una depresión crónica. Eso sería lo incorrecto. Que todo el tiempo esté deprimido. Eso sí hablaría que algo no está bien allí. Entonces, eh, tenemos que entender otra cosa también, aunque ahora es menos también, que, que no, Dios no me va a sanar y que no tengo que ir al psicólogo ni nada por el estilo, menos ir al psiquiatra para que me medique. Yo soy muy crítico de la medicina psiquiátrica, perdonen si algún psiquiatra está acá, pero yo creo que solamente en momentos de emergencia debe tomarse una medicación psiquiátrica. Hay un abuso y una sobrediagnosticación y la industria farmacéutica pues hace una propaganda inmensa, ¿no? Y no es así. Para de paso, la medicina que yo a veces recomiendo que se pueda tomar, lo digo claramente, no sana, no sana. Simplemente es para bajar los síntomas. La psicoterapia es lo que sana en ese sentido y la terapia, algo de lo que hemos mencionado acá, el recordar, el reflexionar y el verbalizar, tres formas sencillas, simples, que hemos podido mencionar en esta noche, ¿no? Y ya para terminar, ahora sí, para terminar, perdóname, me extiendo. Los dos síntomas principales de la depresión es la aflicción y la irritación. Em, Generalmente la aflicción se manifiesta en las mujeres y en los hombres se manifiesta más la irritación. Si usted conoce un hombre sumamente irritable, explosivo, renegón, es casi seguro que está deprimido, ¿no? Ese hombre no va a expresar su depresión con llanto. Los dos síntomas principales de un hombre depresivo es que es irritable y que es trabajólico. A diferencia de la mujer, que en una depresión, pues sufre aflicción y se aísla, no quiere trabajar. Esas son las diferencias que también nosotros como consejeros, psicólogos, psicoterapeutas debemos de saber también. Ya he tratado de ser lo más conciso en esto y listo, Miriam, acabé. Solo me daban 20 minutos. No sé si me he pasado. Gracias.